Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Es una semana muy interesante, más que nada siempre empezamos fuerte con política, los viernes en deportes. En deportes el viernes pasado comentamos lo mejor de la Champions, de la jornada de los cuartos de final, de los cruces. Ahora ya nos toca política, más que nada política más nacional y más que nada sabiendo que ya se viene una consulta popular de 11 preguntas este mes de abril que viene, eh, impulsada por el presidente Daniel Noboa, de muchísima popularidad del presidente. Y ya el 2025, parece mentira, se nos vienen elecciones otra vez. De hecho, si no me equivoco, la campaña presidencial empieza en septiembre, si mis números no están mal. Y ya tenemos varios precandidatos. Algo que a mí me ha llamado la atención es que hay varios precandidatos de izquierda o de centro izquierda. Entre esos están Pedro Granja, abogado, que yo le he seguido en medios de comunicación, que me parece una persona muy inteligente. Por supuesto, Leonidas Diza, líder del movimiento indígena. Por supuesto estará Luisa González por el lado de la Revolución Ciudadana y también estará como precandidato presidencial por Centro Democrático, que yo no sé, él nos dirá si es que es de centro izquierda, si es que es de izquierda, si es que es de centro democrático, tal cual como lo dice su partido. Y lo invitamos para que comentemos pues todas las novedades del país, todas sus previas declaraciones y por supuesto cuál fue la razón del salto de vicepresidente de Andrés Arauz en Centro Democrático en las elecciones 2021 y ahora por supuesto pues ya como candidato a la presidencia, precandidato por ahora de la presidencia de la República. Está con nosotros Carlos Rabascal, que hemos compartido unas lindas anécdotas fuera del aire y le agradezco por estar con nosotros y gracias, Carlitos, bienvenido a nuestra casa, ¿cómo estás? Ricardo, qué gusto verte desde bastante tiempo. La Ujú. verdad, como te decía fuera de cámara, ha sido un salto en cuanto a tiempo tremendamente. Creo que cuando la última vez que te vi, si no me equivoco, estabas por los 10 años, si no me equivoco, no recuerdo bien. Es posible, sí, sí, sí. Sí, pero compartimos un triunfo del Emelec frente a la Católica 3-0 acá en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Lo recuerdo, Carlitos. Y qué grato recuerdo. En esa época, cuando yo tenía 10 años, o sea, hace 14 años, ¿tú soñabas con la presidencia de la República, con la vicepresidencia? Para nada, para No. nada, absolutamente para nada, absolutamente para nada. En esa época, ¿qué pensabas que ibas a hacer en 15 años? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas a largo plazo? Oh, básicamente desarrollar la empresa. Ujú. Básicamente era desarrollar la empresa. eh, eh, Más o menos por esa época estaba constituyendo la empresa y en esos momentos pues estaba más concentrado en la empresa, pero tenía también en paralelo, estaba como director ejecutivo del Club Sport Emelec, Ajá. y trabajaba ya como empresa en los primeros pasos de la empresa dando servicios de asesoría financiera, servicios de reestructuración de pasivos, etcétera, etcétera. Y poco a poco fue evolucionando la empresa hasta convertirse en una empresa, luego de eso, de la parte financiera, en Ajá. comunicación estratégica y luego en consultorías y asesorías en términos de manejo de crisis, en términos de análisis sectoriales de las distintas actividades económicas, que es lo que hoy hace pues, Stratego Consulting, que es la empresa que dirigimos mi esposa y yo. Carlitos, ¿y cuándo se dio el break point, como se dice en inglés? ¿Cuándo se dio el punto de quiebre para tú decir, bueno, de repente esta es una posibilidad, de repente sí me veo como con ganas, me veo con un móvil? ¿Cómo de no pensarlo y de ni siquiera considerarlo, entraste a la selva de la política? Y dices muy bien, selva, de la política es una jungla realmente, pero y mal entendido además, ¿no? A Ajá, ver, nunca estuvo en mis planes el tema de dedicarme a la política nacional. Eh, Te recuerdo que hice comunicación durante 14 años, correcto. estuve Sí, sí. involucrado en temas periodísticos con mis programas, comencé en Caravana Televisión, luego en Caravana Radio, y luego pasé a Cablevisión, a TC y terminé en Ecuador TV. Luego me retiro del periodismo en el año 2017. eh, Me retiré del periodismo, pero yo seguía en paralelo con mi vida profesional, que era, como te digo, la empresa que formamos hace muchos años. Y Ujú. allá por el año 2019 comienzan a invitarme de provincias
Ajá, para formar parte de conversatorios, dar charlas, tanto en algunas universidades de provincias, tanto como en ciertas organizaciones sociales y ciudadanas. Y ok, creo que ahí comienza el tema, porque si bien yo iba a participar en los paneles, a dar las charlas, etcétera, etcétera, nunca fui con la intención del tema de la política, estaba concentrado en el crecimiento profesional, en el crecimiento de la empresa, pero ajá, una cosa llevó a la otra comencé a recorrer el país con el ánimo de conocerlo, con el ánimo de profundizar las cosas, y ahí me di cuenta y comenzó una autocrítica que me hice, porque ajá, durante 14 años de periodismo, claro, yo hacía análisis económico, análisis político, con base en indicadores, pero cuando comienzas a recorrer el país y comienzas a ver la profundidad de lo rural, por ejemplo, comienzas a ver esa pobreza grande que hay, y le comienzas a poner el rostro social, el rostro humano a toda esa pobreza, a la gente, a la realidad del país, entonces te va cambiando la perspectiva. Y yo decía, claro, yo hacía análisis a partir de indicadores, los indicadores terminan siendo cifras, pero los indicadores no te reflejan ni la angustia ni el sufrimiento, te puede dar una idea, pero cuando ya la ves cara a cara, cuando ya te enrostra la realidad del país, entonces ya es distinto. Y ahí comienza algunas organizaciones sociales y ciudadanas en el 2019 a invitarme a que participe en política y poco a poco fue creciendo este tema hasta que en el 2021 fui candidato a la vicepresidencia y ahora pues precandidato a la presidencia. Carlos, ¿y cómo fue tu unión al binomio de Unión por la Esperanza del 2021? Tú hiciste una llamada, eh, tuviste intermediarios, te llamaron del correísmo, te llamó Jimmy Jairala. ¿Cómo fue para que tú llegues a ese primer binomio? ¿Cómo se dieron las cosas? A ver, para ese binomio llego por la invitación. Te recuerdo que en el tema de Unión por la Esperanza Ajá, convergieron dos organizaciones políticas, la una correcto. Centro Democrático y la otra Fuerza Compromiso Social, y un Ujú, sinnúmero de organizaciones sociales y ciudadanas como colectivos que participaron ahí. Mi nombre fue propuesto por todos estos movimientos de organizaciones sociales y luego, pues, yo ya no iba a ir de candidato, ya se había escogido de candidato a Andrés Arauz ujú. en esa alianza como candidato a la presidencia, ¿verdad? Y yo ya me retiraba, pero ¿Con disgusto, con placer, te no, retirabas? no, No, con tranquilidad de haber aportado y haber contribuido al fortalecimiento de esa alianza. ok. Y en ese sentido yo participé por las primarias del Centro Democrático. Ujú. Y luego me llama el expresidente Correa a pedirme que lo sustituya en la papeleta. Te recuerdo que él estaba dentro de la papeleta como Correcto, de correcto. Jarabe. No lo calificaron, entonces él me llama también a pedirme que lo sustituya en la papeleta. Pero yo ya había participado en las primarias del Centro Democrático. Y te llevas bien con él, con el expresidente. Yo me llevo bien con todo el mundo y tú me conoces bien, tus padres me conocen bien, yo no me peleo, o sea, podemos tener discrepancias, divergencias, pero eso se trata con respeto. O Ujú. sea, hay momentos que los temperamentos de las personas hacen que puedan emitir alguna frase, algo que pueda ofender, etcétera. Pero yo aprendí desde muy chico, mi querido Ricardo, que el carácter debe controlar el temperamento, porque cuando el carácter no controla el temperamento por lo general es reactivo y se transforma en violento, y Ujú. eso intoxica el corazón y pierde claridad en su mente. Carlos, y para las elecciones del 23, en las cuales en la papeleta no estuvo Andrés de presidente, sino que estuvo Luis de vicepresidente, el presidente Correa no te llamó y te dijo, oye, ¿por qué no te quedas con nuestra organización? ¿Por qué no de repente te juegas un puesto en la vicepresidencia y de repente va a estar Luisa, de repente te la juegas tú o de repente pues te vamos haciendo calentar para un futuro? Por qué no siguió el tema con la misma organización de la Revolución Ciudadana? A ver, en octubre del 2022 yo tuve una reunión en la Ciudad de México con el expresidente Correa, donde hablamos de todas estas Ajá, posibilidades.
y habíamos hablado de la candidatura de Carlos Rabascal a la presidencia de la República. Se Ujú. llegó a un preacuerdo, si se quiere, se habló de algunas cosas, se habló de un ¿Quién la plan. puso sobre la mesa, tú o él? Los dos, Sobre Carlos Rabascal, presidente. los dos, los dos, Los los dos, dos. los dos. Los Ujú. dos. Y se llegó incluso a hablar de un programa de gobierno consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se dio, no se cumplió con ese acuerdo, entonces pues sencillamente pues yo me retiré y nunca fui afiliado a la Revolución Ciudadana. Ellos, el argumento que pusieron en su momento es que no soy afiliado, pero cuando participé a la vicepresidencia de la República tampoco fui afiliado. En todo caso, eso no se dio. Y seguí mi camino, fueron claros en que yo no soy parte de ellos en ese interín entre que terminó la candidatura a la vicepresidencia y todo lo que te estoy contando, pues, hubieron ciertos hechos en que me incomodaron, en que prácticamente me alejaron, entonces, pues, al buen entendedor, pocas A palabras. qué hecho te refieres? No, hechos internos en la Ah, relación al interno, ok. de la Revolución Ciudadana conmigo. Entonces, esto fue O una sea, sumatoria. terminaron mal, se podría decir. Terminaron con una relación agria. Digamos que terminamos con una relación distante, ¿no? Pero en todo caso, ya te digo, yo no me peleo con nadie, yo siempre veo a partir del presente, veo para adelante. Yo no Ujú, vivo con tortícolis mirando al pasado, mi querido Ricardo. ujú. Carlos, algo que me interesa preguntar, y te lo digo con toda la franqueza del mundo, con la confianza que tenemos. A mí me parece llamativo que yo creo que el presidente Daniel Noboa es exageradamente popular a un año de las elecciones, que puede pasar cualquier cosa. Pero está el presidente Noboa, tu partido Centro Democrático definitivamente sin el correísmo como parte de una organización pierde fuerza. Yo te pregunto, ¿cómo tú planeas o qué expectativa hay detrás de tu candidatura sabiendo todos los frentes que tienes que batir? Principalmente sabiendo que hay un presidente en este momento que al menos yo creo, dicen que tiene 80 de aprobación, más de 60 tiene seguro. Y si es que hoy fueran las elecciones, probablemente ganaría en primera vuelta. Y yo creo que la gente está medianamente feliz con el presidente. Creo yo, tal vez estoy equivocado. Entonces, en esa no voy a decir felicidad, pero en esa comodidad generalizada con el actual presidente, con las dificultades y la pérdida de fuerza de tu partido al no estar el correísmo, ¿qué es lo que la gente no está viendo como para decir, caramba, tal vez Carlos Rabascal sí deba ser una opción que tengamos que considerar para la papeleta de febrero de 2025? A ver, los indicadores de aceptación y de popularidad eh, se miden en función de un momento de la vida y son Ajá, culturales. Es decir, es como una radiografía. Te tomo la radiografía hoy, pero no significa que eso no pueda variar mañana. Te recuerdo las realidades del expresidente Maguad. La realidad del expresidente Maguad era un nivel de aceptación muy alto una vez que se firmó la paz con el Perú. ¿Qué pasó? Comenzó la declinación del presidente Maguad a tal punto que todos sabemos cómo terminó la historia, la claro, incautación, el feriado bancario, etcétera, etcétera, y ni siquiera pudo terminar su periodo. El presidente Lazo terminó la vacunación y ¿qué pasó? Y vino un claro. debacle de su gobierno, etcétera, etcétera. O sea, las radiografías del momento no necesariamente te marcan una tendencia porque en política hay una serie de variables y hechos externos que van a incidir en la estabilidad de cualquier gobierno. Ahora bien, si yo me pusiera a tomar decisiones en función de los números, nunca sería. Mira, a mí no me importan los números. Probablemente Daniel Noboa tampoco hubiera sido candidato si tomaría No, decisiones a través de los números, ¿no? ni el propio Correa, ni el Ajá, propio. O sea, Correa comenzó con el 5%. ¿Con cuánto entró Daniel Noboa al debate de la primera vuelta? Es claro. decir, hay una serie de cosas que te pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero más allá de eso, a mí no me importan los números. Mi propuesta va más allá del adversario. Lo que nosotros proponemos es un cambio profundo. Porque Ujú. mira, Ricky, hace 46 años el Ecuador regresó a la democracia luego de una dictadura militar.
¿verdad? Ujú, Y si comenzamos a revisar la historia del Ecuador a partir de que hemos regresado a la democracia en el país, vemos que los problemas son los mismos. Débil estructura económica, débil estructura en la finanza pública, débil estructura en lo productivo, incapacidad de generar nueva riqueza y nuevos trabajos, nuevas ujú, plazas de trabajos, un modelo educativo caduco, un modelo en la salud pública caduco que privilegia la corrupción y no la atención, una ujú, crisis de institucionalidad democrática tremenda, un hipercentralismo que tiene coartadas las posibilidades de desarrollo de todas las provincias, etcétera, más una crisis de ética, corrupción y en este momento incluso de inseguridad producto de la presencia del narcotráfico. Entonces uno se pregunta, si en 46 años no se ha podido resolver todos estos problemas estructurales del país, la reflexión es, a ver, ¿la clase política ha sido negligente, incompetente o cómplice con toda esta situación? ujú, Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos lleva a cambiar esta realidad? Por eso nosotros incluso proponemos un nuevo cambio en el ordenamiento del Ecuador y queremos ir a las regiones con autonomías descentralizadas, para que cada una de las regiones que agrupan provincias puedan tener su propia visión de desarrollo, su propia capacidad de generar un plan de desarrollo, administrar sus recursos al amparo de un Estado unitario, que evidentemente al amparo de ese Estado unitario aporte a lo nacional también, pero ujú. no podemos seguir manteniendo una posibilidad de desarrollo prácticamente frustrada porque tenemos alcaldes, porque tenemos prefectos que prácticamente tienen que estar mendigando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y así no Mm, se puede gestionar una ciudad, así no se puede gestionar una provincia. Entonces nunca vamos a salir hacia el desarrollo, nunca vamos a salir de la crisis. Mira, mm, Ricardo, Mira, Ricardo, ¿cuál es el problema del Ecuador? Yo te decía, no hemos sido capaces de generar nueva riqueza ni nuevas mm. plazas de trabajo. Por eso es que necesitamos entrar con una política disruptiva, con este tema de las regiones autonómicas descentralizadas, que ya Ok. está en la Constitución de la República, pero tímidamente, nunca se la aplicaba. Entonces, comencemos por ahí. Carlos, algo que me llama la atención, ayer estaba viendo un tuit, si no me equivoco, de una fuente estadística que mencionaba que a pesar de todo, los avances que se están haciendo en contra de la seguridad, del narcotráfico, por parte del presidente Noboa, han sufrido una pequeña pausa, se podría decir. Yo creo, a pesar de todo lo que tú dices, que aún así la seguridad sigue siendo lo más fuerte en el plato de las personas al día de hoy, porque sin seguridad, prácticamente la seguridad es el núcleo de todo lo que tú estás diciendo, o sea, el desarrollo, la economía, el bienestar social, la corrupción, o sea, toda la inseguridad y el narcotráfico, digamos, son la traba total. ¿Tú cómo mejorarías o cómo harías de diferente el manejo de la seguridad y el narcotráfico a cómo lo está haciendo el presidente Daniel Noboa para que los números sean aún mejores y a partir de eso ya puedas llevar a cabo el plan que tú me estás comentando? Mira, la seguridad y la economía van de la mano. Ajá, Es primero. Es más o menos como suele decirse que es primero el huevo o la gallina. claro. Si no tenemos un buen manejo de la economía en términos de reactivación productiva, en términos de reactivación del trabajo, del empleo, sencillamente va a haber inseguridad. Mira, Ujú, en estos 46 años, lo que es lo que hemos venido hablando, que es lo que te estoy compartiendo. Es decir, hemos tenido una economía siempre en crisis, hemos tenido un Ecuador siempre en crisis. No se ha podido parar ni el desempleo y tampoco se ha podido parar la pobreza. Y el problema es que a medida que crece el desempleo, a ujú, medida que crece la ausencia de trabajo, crece la inseguridad, no. crece la inseguridad. Entonces las dos cosas van de la mano. No podemos atacar solo la seguridad bajo la conceptualización de militares en la calle y descuidar la economía. No Pero, podemos. ya, pero yo te hago una pregunta. Yo creo y no estoy equivocado en señalar que yo sí existen países en los cuales el tema del desarrollo, del desempleo, el desempleo están en puntos muy bajos, el desarrollo está medianamente alto, y aún así el narcotráfico y la inseguridad reinan. O sea, digamos, tiene que haber un plan. Que tú me digas a mí, está bien, que la economía y que el empleo, y que gradualmente va a bajar a puntos de desaparición. Yo creo que también hay que meter mano en el otro tema. O sea,
No hay que descuidar ninguno de los dos. Eso es lo que te estoy diciendo, hay que trabajarlo en paralelo. Ahora bien, Ujú. si hablamos exclusivamente del narcotráfico, ese es un ¿Eh? tema no exclusivo del Ecuador. Ese es un tema a nivel mundial. Mira, no Bueno, se resolverá el tema del narcotráfico si es que esto no se enfrenta regionalmente. Si ujú. esto no se enfrenta regionalmente, difícilmente lo vamos a poder resolver. Vas a hacer alianzas con otros Porque países. a nivel regional tenemos que hacerlo y a nivel mundial, y para eso están las instancias internacionales. A A ver, ver, dime por un qué? par de alianzas en la región. ¿Con qué presidentes harías alianzas? A ver, hay que hacerlo con Estados Unidos urgentemente. ¿Ya? Urgentemente. O sea, tú Porque no eres antiimperio. no soy anti nada. Políticamente, me refiero. Políticamente no soy anti Ideológicamente, nada. no. Es decir, a De ver, la es que soberanía nacional, nada, nada de la, eso. la mejor forma de construir soberanía nacional es que no se nos muera la gente, que nuestras personas, nuestra gente tengan empleo, tengan trabajo, tengan paz, tengan tranquilidad. Esa es la mejor soberanía. Ujú, O sea, ahora veamos por qué necesitamos alianzas. ¿Por qué necesitamos esas alianzas? Porque nosotros somos, Estados Unidos es un gran consumidor de cocaína, que ha ujú, disminuido incluso el consumo de la cocaína. Pero ujú. no es que ha consumido la droga, no es que ha disminuido el consumo de la droga, simplemente la está sustituyendo con el fentanilo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los grandes carteles en México y la producción que viene de Colombia, ¿qué está haciendo ahora? Como se les bajó un poco el margen de rentabilidad y el Ecuador es ubicado estratégicamente para paso de la droga, porque acá no se establecen barreras para entorpecer el tránsito de la droga y nuestros puertos quedan mucho más cerca de la principal fuente de producción en Colombia, que es el departamento de Nariño, Ujú, ¿verdad? Nuestros puertos son más rentables para ellos. Pero, ¿qué hicieron? Es a todas esas personas que se encargaron de la logística del transporte de la droga, le comenzaron a pagar de otra forma. Una parte en dinero y ajá, otra parte con droga. Entonces, cuando sucede eso, ¿a qué los obligaron? Los obligaron a monetizar la droga. Es decir, entraron al mercado interno y ahí se crean las bandas. Esto ya vivió Colombia en los 80 y en los 90, Ricardo. Y nosotros no hemos sido capaces de aprender la lección. Entonces, el problema es que el Ecuador, como no tiene un horizonte de tiempo y no planifica el desarrollo del país, se olvida y cree que es una isla aislada del mundo. La ujú, producción de cocaína en Colombia creció en un 43% entre el 2020 y 2021 y sigue creciendo la producción en extensión de tierras de cocaína. ujú, Y pasa por Ecuador. De Putumayo pasa a Sucumbíos, de Sucumbíos pasa a Los Ríos, y de Los Ríos va a Esmeraldas, Guayas y Manabí. ¿O acaso no estamos viendo la gran cantidad de droga que se captura en otros países? ¿Por qué? Y entonces permitimos la creación de estas microbandas y permitimos la creación de estas microbandas porque el Estado ha generado un abandono, sobre todo a las personas que están ubicados en el umbral de la pobreza y la pobreza extrema y en los umbrales de la pobreza en los sectores rurales. ya. Entonces, no hicimos nada para impedir. Mira, me gusta que toques ese tema, porque tú estás correctamente señalando que ese abandono del Estado, el desempleo, la falta de salud pública, la falta de educación pública, ha hecho que las personas tengan que irse por el mal camino, por decirlo de bonita manera. Pero ese es el debate que yo creo que hay en el Ecuador. ¿Si es más eso o es inacción de gobiernos pasados? ¿Crees que es Las dos miti-miti? cosas. ¿Crees que hay un porcentaje? Las dos cosas. Bueno, Porque mira, te hago una pregunta, con sinceridad, tú eres periodista en la época que el presidente Correa estaba en Carondelet y lo sabrás muchísimo mejor que yo. no, 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 Sí, no, Ricardo, sí o no, te pregunto, sí o no, a ver, te el damos una presidente Rafael Correa sirvió como vehículo para que estas bandas narcotraficantes crezcan, aparte del argumento que tú dices que estoy de acuerdo. ya. Tengo A esa ver, pregunta, solamente tú una sabes precisión mejor que yo. solamente una precisión en el aspecto periodístico. Yo comencé el periodismo en el 2004. En el No, pero 2004. digo, eras en ese entonces. Ya, después. No, a ver, simplificar el tema, decir que el gobierno del expresidente Correa fue el que provocó esto, es un absurdo. Eso es un Ya. absurdo. Porque también tienes que ver a quiénes se capturaron durante ese periodo y tienes Ujú. que ver cómo disminuyó
o sea, cómo disminuyeron las muertes violentas, cómo el país se transformó en un país seguro. Y a partir del 2017 tienes que ver cómo, más bien, se comenzó la desinstitucionalidad de la estructura y de la institucionalidad de la seguridad en el país. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se creó una instancia, un híbrido para el manejo de cárceles, se descontroló el tema de las cárceles, etcétera. Se perdieron los controles en las fronteras, se disminuyó la inversión en términos de seguridad. Entonces, es un cúmulo de errores que Ajá. se deriva de un nivel de confrontación absurdo y estúpido, producto del odio, producto del Claro. revanchismo. Y lo que yo te decía hace un momento, cuando el carácter no controla el temperamento, y esto es peor en los mandatarios, los temperamentos violentos de los mandatarios, llámese en cualquiera de los que hemos tenido como presidente de la República desde hace 46 años, termina afectando la paz del país, la paz del país. Y esto es Ok. una suma de errores que se vivieron, se derivaron de la confrontación política. Ahora bien, el país tiene que revisar muchas cosas. No solamente la política interna del país, sino también la política internacional del país. Porque para Ujú. mí, si bien la Constitución de la República establece la libre movilidad, ¿verdad? Tú no puedes renunciar a tu soberanía como país y revisar quiénes están entrando a tu país. Entonces, en ese sentido, sí creo que hubo un error, no de la Constitución del 2008, sino de la gestión y la interpretación de ese derecho que estableció la Constitución. Una cosa es la libertad, pero toda libertad tiene un ordenamiento, toda libertad tiene una regulación. Y ahí sí Ujú. nos faltó como país esa regulación, ese control para establecer quiénes entran y quiénes no pueden entrar al país. Ujú. Te pregunto, el caso Metástasis, ¿qué es para ti? Porque hace un mes diste una declaración de que te parecía que Diana Salazar era una mujer valiente y ardió Troya, ¿no? Ardió Troya por ambos lados. Eh, ¿cómo, cómo interpretas lo que dijiste y cómo interpretas lo que está pasando ahora con Metástasis, Purga, etcétera? Tú en este momento haces periodismo, tienes una exposición pública. Ajá. Ya. Mariela, tu mamá, es una figura pública y por tanto tiene una exposición pública. Tener exposición pública hay que ser valiente, porque uno no está acostumbrado a todos los ataques, más aún a través de las redes sociales, a través de las famosas granjas de troles, a que te ataquen como te atacan, Ok. ¿verdad? Y para enfrentar un crimen organizado en la coyuntura de narcotráfico, microtráfico, cooptación de justicia, tanto de la política, tanto del narcotráfico, hay que ser valiente, pues. O no hay Ok, que ser ya, valiente. ya, ya, pero entonces tú te refieres a una valentía por exposición pública, más no por el trabajo que está haciendo. O sea, no es una Nunca calificación califico a su trabajo. yo he sido crítico con la gestión de la fiscal general de la Nación y crítico porque ha sido selectiva en los casos. Y además, la estrategia de la fiscal Diana Salazar, que ha sido una estrategia de mediatización de la fiscalía, es peligrosa porque No, termina creando más polarización. Porque no. si ya la política estaba polarizada y la sociedad se polarizó, cuando tú desde la justicia, que tiene que basarse en derecho, y el derecho es la verdad, lo que se puede comprobar, mediatizas, polarizas, que cometes un error tremendo, Ujú. porque le estás asignando a la sociedad el rol de juez y le estás quitando a las personas el derecho al debido proceso. Y el debido Ok. proceso es fundamental. O sea, te Está pregunto, es un lawfare lo que está pasando ahora. Te pregunto, ¿es lawfare? ¿Es persecución política? con relación al crimen organizado y al narcotráfico, no es lawfare. Lawfare es otra cosa. Lo que te estoy diciendo es que son errores que sistemáticamente se están construyendo, que en vez de abonar a la construcción de una sociedad con convivencia sana, la seguimos polarizando. Entonces, sobre todo en los extremos ideológicos radicales, donde la gente se pelea. Por eso yo prefiero hablar a esa gran franja que está en el medio de los extremos ideológicos radicales, que simplemente te descalifican, te insultan y ellos se creen los dueños de la verdad absoluta. Y prefiero hablarle a la franja que está en el medio, porque esa franja, lo que está en el medio, lo que busca es
soluciones a sus problemas. A ellos no les importa el tema ideológico. Si tú haces una investigación, y de hecho las hay, en el Ajá, Ecuador, mira cuántas personas están afiliadas a un partido, muy pocas en relación a la población. Mira cuántas correcto. personas se identifican con una ideología, muy pocas. A tal punto, y, y con esto te respondo claramente este tema, a tal punto que son muy pocas las que se identifican con ideología, que mira la volatilidad de la gente como vota. Mira la volatilidad. Pueden votar en un momento dado por gente de izquierda y por otro momento dado por gente de extrema derecha, incluso. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos hablar de identificaciones ideológicas, pero estas mediatizaciones, tanto de la política para generar polarización, tanto de la justicia, donde le hace perder el derecho de la libertad de defensa y de la presunción de inocencia a la gente, entonces te genera una asignación de rol equivocado a la ciudadanía, que es la de juez. Si fuese así, entonces, ¿para qué existe la justicia? Claro, sí, sí, sí. Te pregunto, Carlos, ya para finalizar este tema y ya cerrar la entrevista con la candidatura en sí. Emil, pongamos la imagen que te envié, por favor. Esta imagen es del Twitter de Carlos Andrés Vera. Yo lo he entrevistado con Carlos Andrés, me parece una persona muy inteligente. Y yo creo que cuando una persona inteligente escribe cosas como estas en su Twitter, sabiendo que se podría exponer a algún peligro o alguna crítica, yo creo que no es de a por gusto. Yo no sé si tú lo leíste. No, eh, no lo he leído. Carlos, pero lo voy a leer. Estas son palabras de Carlos Andrés Vera, para que no se piense que lo estoy diciendo yo. Arroba Polificción. Norero puso dinero para liberar a Glass. Norero y Jordán planificaron asesinar a Villavicencio. Aliaga era operador de Jordán y Norero en la asamblea. Norero era pareja de Mayra Salazar, entusiasta emprendedora de todo tipo de trafacías. Operaba con Muentes, con jueces, con Aliaga. De acuerdo a chat, se reunió con RC en México. Saludos al Mashi, le dijo Norero. Villavicencio denunció a Muentes, Aliaga y Cuero por un plan para asesinarlo. Norero y Jordán celebraban el paro de 2022. Cuando recuperemos el poder, nos vamos a reír. Estas, entre muchas otras cosas, la red criminal va quedando expuesta, no es solo una organización, no tiene una sola cabeza, pero vaya que está bastante clara. Quiero saber tu opinión al respecto. Simple y A ver, sencillo. no, simple y sencillo. A ver, ¿qué está saliendo en los chats? Están Uh -huh. saliendo conversaciones de terceros hablando de otros. Ok. O está saliendo conversaciones directas, como por ejemplo la Anderson Boscan. ¿Sí? Son Uh -huh. conversaciones directas. Pero la gran mayoría son conversaciones entre dos personas hablando de terceros. Uh -huh. Entonces, el día de mañana, tú y yo, Ricardo, estamos hablando, y a lo mejor estamos hablando de otra persona, y nos graban. Esa persona pierde el derecho a la defensa, a un debido proceso. Hay que demostrar, pues, No, 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 porque no, por supuesto. Estoy una completamente de opinión. acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero te pregunto, esto Es que, ni es que- siquiera este ni siquiera te hace sonar una alarma, digamos, todos los chats y todo esto. O sea, no, esto no, no, simplemente no, por son supuesto, a ver, circunstancialidades, no, simplemente no, es no, casualidad. no, Ricardo, no, Ricardo. A ver, por supuesto que prenden alarmas, por supuesto que prenden alarmas. Y esas alarmas casualmente que se prenden, tiene que generar una investigación profunda. Y quienes hayan transgredido la ley tienen que ser juzgados, tienen que ser sentenciados y tienen que ir a la cárcel. Por supuesto que sí. Pero producto de que al prenderse esa alarma, tiene que generarse una verdadera investigación. Ujú, Pero la investigación tiene que darse en función del derecho, no en función de lo mediático. Claro que prenden alarmas, pero tampoco podemos pensar que porque dos personas hablan de un tercero, ya está juzgado. Eso sería riesgoso para la democracia. Si la justicia cae en el error de no respetar el derecho, entonces la democracia ecuatoriana estaría en riesgo. Ahora, tú me preguntas, yo ujú, no puedo, no soy juez para decir toda esa gente que sale involucrada en los chats o sale mencionada en los chats, es inocente o culpable. No soy juez, ujú. no soy juez. Y no voy a cometer la irresponsabilidad de asumir un rol que no me corresponde. Lo que sí tiene es que investigarse, tiene que investigarse. Y si se comprueba la la responsabilidad de esas personas por cuanto han infringido, han transgredido la ley, entonces bienvenido sea el juzgamiento, la sentencia y la privación de la libertad.
Carlos, dime un presidente del mundo que admires. Un presidente del mundo que admire. Sí. No fue presidente, ¿Cómo? un líder, prefiero decirte un líder. Bueno, un líder. Sí. Un líder, Líder. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo durante más de 2000 años ha mantenido su doctrina, se ha mantenido su pensamiento y Ujú. reflejó claramente cuál es la doctrina del espíritu cristiano. Preocúpate por los pobres y sácalos de la pobreza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el manual de una convivencia sana. Pero lamentablemente la humanidad a veces se desvía. Pero prefiero ese tipo de liderazgo más humanista, más pragmático, más concreto, más solidario. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.